¿Alguna vez has sentido que conquistaste lo que querías y aún así algo dentro de ti murió? ¿Has notado que aquello que antes hacía brillar tus ojos hoy parece un teatro mal ensayado? ¿Y si el vacío que estás sintiendo no fuera un colapso, sino un llamado? Carl Gustav Jung escribió alguna vez: hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Pero existe un momento aún más profundo que ese, un punto en el camino en el que no es solo el inconsciente el que comienza a emerger, es algo más antiguo, más silencioso, más femenino en el sentido simbólico. Jung llamó a esa dimensión Sofía, no como una diosa externa, sino como la etapa de la sabiduría encarnada. Y cuando Sofía despierta, nada dentro de ti permanece igual. Tal vez estés viviendo esto ahora, tal vez el éxito haya perdido su sabor, tal vez las conversaciones se hayan vuelto demasiado superficiales, tal vez estés cansado de interpretar una versión de ti que ya no es verdadera. Y lo más perturbador, nadie a tu alrededor lo entiende, porque el mundo idolatra al héroe, pero Sofía nace cuando el héroe comienza a morir. Hoy quiero conducirte a través de esta travesía, no como un profesor distante, sino como alguien que ya atravesó su propia ruptura y regresó con cicatrices que aún arden en silencio. Existe una fase de la vida que Jung llamaba la mañana de la existencia. Es el tiempo del impulso, de la construcción, de la necesidad casi biológica de demostrar que importas. Quieres ganar, quieres ser reconocido, quieres dejar una huella. Y eso es saludable. Pero hay un momento, generalmente en la llamada mitad de la vida, en el que algo comienza a resquebrajarse. Conquistas, alcanzas, logras, y entonces, silencio. Un silencio extraño. No es exactamente depresión, no es fracaso, es desajuste. Jung escribió algo perturbador en la estructura y dinámica de la psique. Aquello que fue grande en la mañana será pequeño al atardecer, y lo que en la mañana era verdadero, por la tarde se habrá convertido en una mentira. ¿Percibes la violencia de esa frase? Aquello que te impulsó durante décadas comienza a parecer infantil. El héroe que construiste empieza a sentirse como un personaje. Y lo peor, nadie te preparó para eso. Recuerdo claramente el día en que sentí esto por primera vez. Estaba viviendo exactamente aquello que años antes había pedido en silencio. Reconocimiento, estabilidad, una sensación de control. Pero al mirar todo eso, sentí una extraña distancia, como si estuviera observando mi propia vida desde afuera. No era tristeza, era extrañamiento. Y en ese extrañamiento había una pregunta susurrando: ¿esto es todo? Ese es el inicio de la muerte del ego heroico. El arquetipo del héroe es esencial en la juventud psíquica. Enfrenta dragones, construye imperios internos, conquista territorios. Pero el problema surge cuando seguimos intentando vivir como héroes en una etapa de la vida que exige algo distinto. Sofía no nace en la batalla, nace después del agotamiento de la batalla. Cuando te das cuenta de que ya no quieres conquistar el mundo, quieres comprenderlo. Esta transición es violenta porque el mundo entero sigue corriendo. Y tú te detienes. Las personas llaman a esto pérdida de ambición, pero Jung lo llamaría evolución de la conciencia. El impulso de demostrar comienza a morir, y junto con él muere la identidad que dependía de la validación externa. Es aquí donde surge la soledad, porque cuando dejas de competir, te vuelves invisible para quienes viven de la comparación. Cuando dejas de actuar, incomodas a quienes todavía necesitan el escenario. Existe un pasaje poderoso en el que Jung escribe: el encuentro con uno mismo es una de las experiencias más desagradables. A nadie le gusta enfrentar aquello que es incompatible con la imagen que ha construido. Cuando el héroe comienza a morir, la imagen empieza a resquebrajarse
y lo que aparece debajo no es inmediatamente glorioso, es vulnerable, es confuso, es incierto, pero es real. La crisis de la mitad de la vida no es un error en el camino, es el llamado hacia un nuevo centro. Si en la primera mitad construiste la persona, la máscara social, en la segunda mitad comienzas a desmontarla. Y eso duele, porque el ego prefiere ser admirado antes que ser verdadero. El héroe quiere aplauso, Sofía quiere silencio. El héroe quiere victoria, Sofía quiere comprensión. El héroe quiere ser visto, Sofía quiere ver. ¿Percibes la inversión? Comienzas a convertirte en observador de tu propia mente, testigo de tus propias reacciones, analista de tus propios impulsos. Y en ese momento ocurre algo radical. Ya no crees completamente en tus pensamientos. Percibes el teatro interno, ves al ego intentando reafirmarse, pero ahora ya no te confundes con él. Ese es el inicio de la libertad y también el inicio de la ruptura social, porque quien ya no reacciona como antes es interpretado como frío. Quien ya no compite es visto como conformista. Quien ya no se exhibe es tratado como irrelevante. Pero hay una fuerza subterránea creciendo, una inteligencia silenciosa, una lucidez que no necesita demostrar nada. Sofía comienza a despertar cuando entiendes que la carrera era una ilusión colectiva. Y eso puede ser aterrador, porque si ya no eres el héroe, ¿quién eres? Es aquí donde la verdadera travesía comienza. Y necesito que seas honesto ahora. ¿Estás cansado de luchar batallas que ya no tienen sentido? Si la respuesta es sí, no es debilidad, es transformación. Sofía no grita, ella susurra, y el susurro generalmente comienza así: ya no necesitas demostrar. Existe un momento, después de que el héroe se calla, en el que algo mucho más incómodo emerge. No es luz, es sombra. Carl Gustav Jung decía algo que pocas personas tienen el valor de enfrentar. Hasta que no hagas consciente tu propia sombra, seguirás proyectándola en los demás. Y aquí comienza el verdadero terror. Porque mientras estabas ocupado intentando conquistar el mundo, era fácil señalar culpables. Era fácil identificar villanos. Era cómodo creer que el mal siempre estaba afuera. Pero cuando Sofía despierta, te das cuenta de algo devastador. Tú también eres capaz de crueldad. Tú también eres capaz de mentir. Tú también eres capaz de destruir. Y no en teoría, en potencia real. Esa es la muerte de la inocencia moral. Recuerdo la primera vez que entendí esto profundamente. No fue leyendo un libro. Fue en una discusión banal, de esas que empiezan pequeñas y terminan con un silencio pesado. Percibí el placer sutil de herir con una frase bien colocada. No era defensa, era poder. Y en ese instante algo dentro de mí quedó en silencio absoluto. No era culpa, era conciencia. Fyodor Dostoyevsky escribió en Los hermanos Karamazov: creo que el hombre es responsable de todo ante todos y que cada uno de nosotros es culpable por todos y por todo en la tierra. Esa frase tiene más de 200 caracteres cuando la vives, no cuando la lees, porque disuelve la cómoda narrativa de la víctima. Sofía ya no acepta esa narrativa. Comienzas a ver tus propias manipulaciones emocionales, tu necesidad de aprobación disfrazada de generosidad, tu altruismo que, en el fondo, esperaba reconocimiento. Y duele. Duele porque pierdes el derecho de considerarte puramente bueno. Friedrich Nietzsche advertía: quien lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse también en un monstruo. Y cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. La mayoría de las personas se detiene antes del abismo, pero cuando Sofía despierta, tú no te detienes. Miras y descubres que el monstruo no es un visitante externo, vive en la misma casa que tú. Jung llamó a esto integración de la sombra. No es eliminar, no es reprimir, no es espiritualizar,
es integrar, es admitir, sí, yo podría hacer eso, sí, tengo esa capacidad. Cuando haces esto ocurre algo extraño. Dejas de escandalizarte por el comportamiento humano. Comienzas a ver las acciones de las personas como síntomas de dolor no integrado. Eso no significa tolerar abuso, significa ver sin proyección. Y esa claridad es brutal, porque ahora ya no puedes odiar con pureza. Entiendes demasiado. Entiendes que la traición nace del miedo, que la arrogancia nace de la inseguridad, que la violencia nace de una herida antigua. Y al entender eso, te distancias, no por superioridad, sino por la imposibilidad de seguir participando en el juego de la indignación colectiva. La indignación es combustible del ego heroico, pero la sabiduría es silenciosa. Existe un pasaje poderoso de Jung donde escribe: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto no es poético, es quirúrgico. La iluminación no tiene que ver con brillo, tiene que ver con responsabilidad. Te vuelves responsable de tu propia oscuridad y cuando lo haces, ocurre algo paradójico. Te vuelves menos manipulable, porque la culpa y la vergüenza dejan de ser armas eficaces contra ti. Ya viste lo peor, ya lo admitiste, ya lo integraste. Eso genera libertad, pero también genera aislamiento, porque la mayoría de las relaciones humanas se sostienen sobre proyecciones compartidas. Cuando dejas de proyectar, muchos vínculos simplemente se disuelven. Las personas sienten que cambiaste. Y sí, cambiaste. Ya no reaccionas como antes, no te ofendes con facilidad, no entras en guerras emocionales. Observas, y esa observación es desconcertante para quien todavía vive bajo la lógica de la reacción. Este es el punto más intenso del camino, porque estás entre dos mundos. Ya no eres inocente, pero todavía no eres plenamente sabio. Estás crudo, estás lúcido, estás solo. Sofía no nace de la pureza, nace de la integración. Y la integración exige que aceptes algo profundamente humano. No eres solo luz intentando sobrevivir en la oscuridad. Eres luz y oscuridad coexistiendo en el mismo cuerpo, y cuando aceptas eso, dejas de querer salvar al mundo y comienzas a querer comprenderlo. Y quizá, solo quizá, ese sea el primer acto de verdadera madurez. Existe un punto en la madurez psíquica en el que percibes algo casi insoportable. Las cosas no son simples, nunca lo fueron. Carl Gustav Jung llamó a esto función trascendente, la capacidad de la psique de sostener opuestos hasta que algo nuevo emerja. No se trata de elegir un lado, se trata de permanecer en medio de la tensión. Empiezas a entender que alguien pudo haberte amado y aún así haberte herido profundamente, que puedes amar a alguien y aún así necesitar irte, que la vida es trágica y absolutamente hermosa y que esas dos cosas no se anulan. La mayoría de las personas no soporta esta ambigüedad. Necesitan villanos claros, necesitan certezas morales, necesitan dividir el mundo entre buenos y malos. Pero cuando Sofía despierta, esa división se derrumba. Comienzas a ver la complejidad humana como algo inevitable. Te das cuenta de que tus padres fueron al mismo tiempo protectores y limitantes. Que tu mayor herida tal vez vino de alguien que también estaba perdido. Que tú mismo ya fuiste héroe en la historia de alguien y villano en la de otra persona. Eso es incómodo, porque elimina el consuelo de la narrativa simplificada, pero también libera, porque dejas de necesitar tener la razón todo el tiempo. Existe una madurez silenciosa en poder decir, entiendo ambos lados, no por cobardía, sino por lucidez. Y aquí surge uno de los mayores peligros de esta etapa, la inflación espiritual. Jung advirtió sobre esto con enorme seriedad. Cuando alguien accede a estados profundos de conciencia,
puede comenzar a identificarse con el arquetipo mismo. Puede empezar a creer que se volvió superior, que está despierto mientras los demás están dormidos. Ese es el momento exacto de la caída, porque Sofía no es superioridad, es humildad radical ante el misterio. Cuanto más entiendes, más percibes cuanto no entiendes. Émile Cioran escribió algo devastadoramente honesto. No es fácil ser lúcido. La lucidez es una herida más cercana al sol. La lucidez que no va acompañada de humildad se convierte en arrogancia. Y la arrogancia es solo el ego intentando levantarse con nuevas ropas, ahora espirituales. Seguramente ya has visto esto. Personas que hablan de conciencia, pero actúan con desprecio. Personas que hablan de amor universal, pero no toleran la discrepancia. Eso no es Sofía, eso es ego espiritualizado. La verdadera función trascendente exige algo más difícil: aceptar que puedes estar equivocado, aceptar que tu percepción, por más profunda que parezca, sigue siendo parcial, y vivir con esa apertura constante. Esta etapa es solitaria porque pocos logran sostener esa tensión. Es más cómodo adherirse a ideologías rígidas. Es más fácil vivir de certezas. Pero tú ya no puedes. Sientes cuando una opinión tuya es defensiva. Percibes cuando estás intentando proteger una identidad. Te observas. Y esta autoobservación continua crea una cualidad de presencia diferente. Las personas lo sienten, no saben explicarlo, pero perciben que ya no reaccionas automáticamente, que existe un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Y en ese espacio hay conciencia. Comienzas a vivir desde ese espacio. No es pasividad, es elección deliberada. Es entender que puedes sentir enojo y aún así elegir no actuar desde él, que puedes sentir deseo y aún así no ser esclavo de él, que puedes sentir miedo y aún así continuar. Eso es madurez psíquica. No es ausencia de emociones, es la capacidad de contenerlas sin ser dominado por ellas. Y hay algo profundamente silencioso en eso. Te vuelves menos ruidoso internamente, menos reactivo, más profundo, pero también más distante del ruido colectivo, porque el mundo vive de polarizaciones. Y tú ahora vives de integración. Esta es la etapa más filosófica del camino, porque aquí comienzas a comprender que la verdad no es una línea recta, es tensión viva, es contradicción fértil, y quizá, solo quizá, esta capacidad de sostener el paradoxo sea la verdadera marca de Sofía, no la certeza, sino una conciencia lo suficientemente amplia para contener opuestos y seguir íntegro. El retorno al mundo, simplicidad, presencia y responsabilidad después de la sombra, después del paradojo, después de la soledad. Existe el retorno, pero no es un retorno triunfal. No hay aplausos, no hay coronas, no hay reconocimiento público, hay simplicidad. Carl Gustav Jung observó que el proceso de individuación no termina en aislamiento místico, culmina en integración con la vida cotidiana. El individuo maduro no abandona el mundo, regresa a él con una nueva cualidad de presencia, y esto es profundamente distinto de lo que imaginamos. Porque el ego quería volverse extraordinario, pero Sofía encuentra lo extraordinario en lo ordinario. Comienzas a valorar lo que antes ignorabas. Un café en silencio por la mañana, una caminata sin objetivo, una conversación verdadera sin necesidad de demostrar nada. Hay una especie de retorno a lo esencial, pero ahora es consciente. No es simplicidad por ignorancia, es simplicidad después de la complejidad. Atravesaste el laberinto y descubriste que el centro no era poder, era presencia. Existe un antiguo dicho zen: antes de la iluminación, cortar leña, cargar agua. Después de la iluminación, cortar leña, cargar agua. La diferencia no está en la acción, está en la conciencia. Ya no vives para acumular símbolos de valor, vives para experimentar lo real. Esto genera algo raro hoy: libertad frente al consumo.
comienzas a notar cómo gran parte del mundo opera a través de la insatisfacción constante. Siempre falta algo, siempre hay un siguiente nivel, siempre hay una nueva versión de ti que alcanzar. Pero cuando Sofía despierta, esa lógica pierde fuerza. Ya no necesitas convertirte en alguien, ya eres. Y esa percepción desmonta todo el sistema que depende de tu carencia. Pero aquí existe una responsabilidad, porque no basta con despertar. Es necesario sostener el despertar. Todos los días serás invitado a volver al automático, a reaccionar, a competir, a actuar para impresionar, a distraerte, y a veces lo harás, porque sigues siendo humano. Pero ahora percibes cuando te alejas de ti mismo, y esa percepción es el nuevo centro. Jung pasó por algo semejante durante su propia crisis psíquica entre 1913 y 1919. En sus registros, que más tarde se conocieron como el Libro Rojo, escribió largos diálogos con figuras internas, enfrentó visiones perturbadoras, dudó de su propia cordura, pero no se quedó ahí. Regresó, y regresó con un mapa. Comprendió que el viaje interior no es para escapar del mundo, sino para volver a él con mayor conciencia. Y quizá eso sea lo que está ocurriendo contigo. Tal vez esa sensación de desplazamiento no sea alienación, sea iniciación. Existe una madurez silenciosa en aceptar que no necesitas convertir a nadie. No necesitas convencer a nadie. No necesitas salvar a nadie. Tu responsabilidad es ser íntegro y permitir que tu integridad influya en el entorno de forma invisible. Jung decía que el individuo integrado se convierte en un puente entre lo consciente y lo inconsciente, sin discursos grandilocuentes, sin propaganda, solo presencia. Y hay algo profundamente poderoso en eso, porque te vuelves menos reactivo, menos predecible, menos manipulable y más humano. Ríes cuando es momento de reír, lloras cuando es momento de llorar, amas cuando es momento de amar. Pero nada de eso nace de la carencia, nace de la abundancia interior. Sofía no te transforma en alguien superior, te transforma en alguien verdadero, y eso puede ser más raro que cualquier forma de poder. Ahora quiero hacerte una pregunta, no como creador de contenido, sino como alguien que ya atravesó esta travesía. ¿Estás dispuesto a vivir sin máscaras, aunque eso reduzca tu público? ¿Estás dispuesto a ser auténtico, aunque eso genere silencio a tu alrededor? Porque despertar no garantiza aplauso, garantiza responsabilidad. La responsabilidad de no mentirte, de no traicionarte, de no volver a dormir por completo. Y quizá esa sea la forma más profunda de valentía. Despertar a Sofía no es un evento místico, es un proceso silencioso de muerte y renacimiento interior. Primero, el héroe comienza a disolverse. Después, la sombra exige ser integrada. Luego, aprendes a sostener el paradojo sin romperte. Y finalmente, regresas al mundo sencillo, pero transformado. Nada fuera de ti puede volver a llenar lo que antes parecía vacío, porque el vacío se reveló como espacio y el espacio se reveló como conciencia. Tal vez hayas perdido antiguas ambiciones, pero ganaste algo mucho más difícil de conquistar: claridad. Y si hay algo que Jung nos dejó como legado es esto: el privilegio de una vida entera es convertirse en quien realmente eres, no en quien esperaban que fueras, no en quien fingiste ser, sino en quien emerge cuando todas las máscaras caen, y esa versión no necesita demostrar nada. Necesito agradecerte, porque hablar de esto no es cómodo, y escuchar sobre esto exige valentía. Recuerdo claramente una madrugada específica. Estaba sentado en el piso de la sala, con la luz apagada, sintiendo que todo lo que había construido ya no tenía sentido. Pensé que me estaba rompiendo, pero hoy lo entiendo. Estaba despertando. Si te reconociste en este proceso,
No estás solo. La soledad que sientes no es abandono, es profundidad. Gracias por elegir profundidad en un mundo que recompensa la superficialidad. Gracias por quedarte hasta aquí. Eso ya dice mucho de ti. Y ahora déjame romper la cuarta pared por un segundo. Si llegaste hasta el final, ya te diste cuenta de que este no es un canal de entretenimiento ligero para ver mientras lavas los platos, fingiendo que estás prestando atención. Entonces, haz lo siguiente. Dale like al video, no por el algoritmo, sino porque tu versión inconsciente se va a quedar ligeramente irritada si no lo haces después de todo lo que atravesamos aquí. Escribe aquí abajo en los comentarios: estoy listo para Sofía. No se trata de misticismo, se trata de compromiso. Y si quieres seguir profundizando en este territorio, los próximos videos que están apareciendo en tu pantalla no son coincidencia, son invitaciones. Pero cuidado, después de que empiezas a ver, ya no puedes dejar de ver.